Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buen día a todos, bienvenidos sean a la clase 31 de cálculo integral. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el ejercicio que dejamos pendiente el día de ayer, que era la integral del logaritmo de x cuadrado menos x más 2, ¿vale? Bien, déjenme presentarles. Bueno, muy bien. Vamos el día de hoy, antes de pasar a esa integral que nos faltaba, vamos a pasar a la continuación del método por fracciones parciales. Solo nos falta ese ejercicio para terminar ya de darles todo lo que se refiere a integrales avanzadas. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a las integrales impropias, ¿vale? El método de fracciones parciales es el último método que ustedes tienen, ya no hay otro. Y bueno, por consiguiente, pues pasaremos ya a las aplicaciones. Inclusive yo espero ya la próxima semana, a mitad de nuestras sesiones semanales, es decir, el miércoles terminar toda la situación de integrales impropias y el jueves de la próxima semana iniciar ya con las aplicaciones. La primera que veremos será área entre curvas. Estableceremos también sólidos en revolución y creo que hasta allí llegaría nuestro segundo examen parcial o departamental. La otra parte de aplicaciones en conjunto con el estudio profundo de las series lo dejaríamos justo para el último parcial, ¿vale? Muy bien. Reitero, vamos bien, no vamos atrasados, vamos acorde a lo que yo he realizado en mi planeación, entonces no hay ningún problema. Reitero, cualquier duda que se tenga, cualquier eventualidad, cualquier situación, por favor avísenme para que podamos darle una solución a la brevedad. Ok, bueno, fíjense bien, el día de ayer estuvimos revisando justo esta integral, que aquí, bueno, la había guardado para la clase. Dijimos que se podía realizar mediante integración por partes. Y bueno, aquí ya teníamos v es igual a x y aquí teníamos dv, sería de x, e hicimos la fórmula y llegamos justo a esta parte. Hasta aquí nos habíamos quedado. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es nuestra respectiva división. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio que está denotando al denominador y eso no puede suceder. Reitero, aquí tiene que pasar que sea menor o menor solamente, ahora que igual debe de ser menor para que consideremos una fracción algebraica propia, ¿sale? Reitero, déjenme, voy a dejar de presentar y voy a poner el pizarrón interactivo para que ustedes vean cómo nosotros, digo, ya lo había puesto aquí, nada más que ahorita se los explico nuevamente. Estoy realizando la respectiva división justo para darles a entender que nosotros teníamos esta parte donde tenemos que estar dividiendo, ¿vale? Entonces, fíjense bien, déjenme ver si puedo pegar la manita aquí en un clipboard. Ujú. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue dividir 2x cuadrado entre x cuadrado. Aquí me va a quedar solamente el 2. Ese 2 lo escribo acá arriba y recordemos que este 2 multiplica al x cuadrado, al menos x y al más 2. Entonces, si multiplicamos, recordemos que tenemos que cambiarle de signo. 2 por x al cuadrado me queda 2x cuadrado. Al cambiarle el signo me queda menos. 2 por menos x es menos 2x. Al cambiarle el signo me queda más 2x. Y 2 por 2 me queda 4, pero al cambiarle el signo me queda menos 4. De tal manera que simplificamos 2 menos 2 nos queda 0, menos 1 más 2x, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando entonces como x y en el otro me quedaría solamente menos 4. Aquí está, ¿vale? Ya no podemos dividir. Por lo tanto, en este caso, nos estamos dando cuenta que nos va a quedar solamente 2 más x menos 4 entre x cuadrado menos x más 2. Vamos a analizar si nosotros podemos, en este caso,
de cierto modo resolver esta, bueno, podemos factorizar esta expresión. Para ello vamos a localizar el determinante o el discriminante, que se le puede llamar de dos maneras. Por lo tanto, fíjense bien, recordemos aquí que A es igual a 1, B es igual a -1 y C es igual a 2. Entonces, en este caso, si nosotros recurrimos a la fórmula, recordemos que dicha fórmula va a ser b cuadrado menos 4a por c. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Esto nos va a quedar menos 1 al cuadrado menos 4 por a, pero a vale 1 por c, que vale 2. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esto me queda 1 menos 4 por 1 son 4 por 2, me quedaría menos 8 y esto es igual a menos 7, ¿vale? Entonces, ojo aquí porque entonces nos ha resultado que es una, un factor cuadrático irreducible, que así le llamábamos de manera formal. Y si ocurre eso, entonces quiere decir que podemos expresarlo como ax más b. Sin embargo, en este caso ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa expresión arriba. O sea, si ustedes quieren verlo, a vale 1 y b es igual a menos 4. No podemos ya expresarlo de otra forma porque necesitamos, si ustedes recuerdan los casos de fracciones parciales, cuando los habíamos como compactado o habíamos hecho el resumen, dijimos que los factores cuadráticos irreducibles necesitaban o al menos uno que fuese factor lineal distinto o bien un factor lineal repetido. Ahí era como lo podíamos descomponer. Aquí ya no se puede descomponer más, pero tenemos la alternativa de quién. Bueno, tenemos la alternativa de nuestro método de sustitución trigonométrica mediante completar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿por qué nos deshicimos de las fracciones parciales? Bueno, porque tuvimos que dividir. Si no hubiésemos dividido, hubiéramos de pronto colocado el ax más b en su descomposición en fracciones parciales y llegamos que eso nos va a quedar a es 1 y b es igual a menos 4, pero ya lo hemos reducido aquí mediante la división. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? De mi parte, no, profesor. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, nada está aislado, es simplemente una consecuencia de los métodos que ya vimos con anterioridad. Bien, continuamos entonces. A reserva que alguien me indique lo contrario, por supuesto. Ok, bueno, voy a dejar de presentar y déjenme regresar a la original. Ahí ya tengo todo desglosado. Entonces, fíjense bien. Bueno, aquí nosotros tenemos que sería 2 más esta expresión. Y nos damos cuenta que podemos separar integral de 2 diferencial de x más la integral de esta expresión diferencial de x. La integral de 2 diferencial de x, recordemos que va a ser 2x más la integral de esta expresión. Y en esta expresión voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Si ustedes lo recuerdan, es tomar aquí el coeficiente del término lineal, que sería 1, lo divido entre 2, me quedaría un medio, y al elevarlo al cuadrado me quedaría un cuarto. Y aquí sería más un cuarto menos un cuarto. De tal manera que cuando nosotros factorizamos, recordemos que va a ser raíz del primero, signo del segundo, que es menos, y la raíz cuadrada de un cuarto, que me quedaría un medio. Y solamente me quedaría sobrando 2 menos un cuarto.
¿sale? Entonces, en este caso, pues lo que tenemos que hacer es simplificar 2 menos un cuarto, me quedan 8 cuartos, menos un cuarto, me quedan 7 cuartos. Aquí, ojo, sería 7 cuartos, ¿sale? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿Sí ha quedado claro cómo completamos el trinomio cuadrado perfecto? Sí, maestro. Ok, perfecto. Bueno, reitero, cualquier duda, con toda confianza, deténganme, ¿eh? Bueno, fíjense bien, una vez que nosotros ya tenemos esta expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener que ocupar el método de sustitución trigonométrica y en particular aquel que nos dice que va a ser variable al cuadrado más constante al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente manera. Vamos a duplicar diapositiva y bueno, en este caso, déjenme quedarme con esta integral. Reitero, voy a resolver la que está en color rojo y al final voy a regresar porque tengo que multiplicarlo por un menos, ¿vale? Entonces, fíjense bien, quito esta expresión, ahorita regreso a la anterior y bueno, en este sentido, fíjense bien, nos quedaría esta expresión y vamos a generar nuestro respectivo cambio. Recordemos aquí que nos queda de la siguiente forma. Bien, vamos a tener x menos un medio es igual, la raíz de 7 cuartos, bueno, pues el 4 allí tiene raíz cuadrada exacta y entonces me va a quedar como fracción raíz cuadrada de 7 entre 2 y aquí sabemos que esto va a ser por la tangente del ángulo, ¿sale? Muy bien. Y bueno, en este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, vamos a tener que derivar nuestra expresión. Déjenme poner la derivada de otro color. Y bueno, la derivada de x sería de x es igual, tenemos fracción, y aquí nos quedaría la raíz cuadrada de 7 entre 2, y recuerden que la derivada de la tangente sería la secante cuadrada del ángulo, diferencial, por supuesto, del ángulo, ¿sale? Muy bien, ya tenemos entonces aquí quién sería de x, aquí está de x, tengo x menos un medio, pero puedo yo despejar el menos un medio y escribirlo de la siguiente forma. Vamos a tener x, a ver, espérenme tantito, déjenme ponerlo en color morado. Aquí, bueno, ya ocupé el morado, entonces espérenme un momento. Ok, voy a ponerlo de color rosa. Y este menos un medio que está restando tendría que pasar sumando. Aclaro, solamente me interesa el valor de x. El que tenga más menos 4, bueno, ese lo dejo, es un número, es invariante cuando nosotros cambiamos en términos del ángulo, ¿sale? Ahora bien, vamos a establecer quién sería x menos un medio al cuadrado más 7 cuartos con respecto a bueno, a nuestro cambio que tenemos. Entonces, fíjense bien, de aquí déjenme ponerlo en otro color. Ujú. Y bueno, me va a quedar como x menos un medio elevado al cuadrado más 7 cuartos ujú, es igual y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, sería, aquí sería el cuadrado y x menos un medio, recordemos que va a ser fracción y aquí va a ser la raíz cuadrada de 7 entre 2 multiplicado por la tangente del ángulo ujú, más 7 cuartos. Muy bien, aquí si nosotros desarrollamos el cuadrado de la raíz de 7 nos queda únicamente 7 y el cuadrado de 2 nos queda 4 por la tangente cuadrada del ángulo más 7 cuartos. Y en este caso nos quedaría 7 cuartos de quién? Bueno, pues me quedaría de la tangente cuadrada de quién? Del ángulo más 1. Y recordemos que esto es igual a 7 cuartos de quién? De la secante cuadrada del ángulo. Y ya tenemos todos los elementos para poder establecer nuestra integral.
y nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener que esto es igual, me queda 2x más la integral de ¿quién? Fracción. Y ojo, x menos 4 nos va a quedar esta expresión. Tenemos esta expresión menos 4. Muy bien, donde dice x menos 1 medio al cuadrado más 7 cuartos, nos va a quedar 7 cuartos, ¿de quién? De la secante cuadrada. Y aquí nosotros tenemos una multiplicación de tal manera que dx va a ser esta expresión, y nos queda raíz de 7 entre 2, por la secante cuadrada. Déjenme hacerlo en un tamaño más pequeño, a ver si con 17 se ajusta. Ok, nada, es cuestión de moverlo acá y ya quedó, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este cambio? Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Ok, perfecto. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, si nos damos cuenta, aquí nosotros podemos simplificar secante cuadrada con esta secante. Y bueno, aquí raíz de 7 entre 2 entre 7 cuartos, bueno, pues me quedaría de la siguiente forma. ¿Cómo me quedaría dicha simplificación? Bueno, y tenemos que también ver 1 medio menos 1 cuarto. Entonces, ojo, déjenme aquí. Este lo voy a seguir preservando porque es el que me va a ayudar a regresar a la variable original. Entonces, aquí tendríamos esta situación. Y bueno, en efecto, aquí nos quedaría como, ok, déjenme copiar y ahorita lo borro. Ok, así lo voy a dejar. 2x 2x más la integral ¿de quién? Bueno, pues me va a quedar aquí fracción. Aquí me quedaría otra fracción que me quedaría la raíz cuadrada de 7 entre 2 y esto sería entre 7 cuartos, ¿sale? Muy bien, ahorita simplifico y me va a quedar por, déjenme abrir corchete, me queda fracción, aquí me queda la raíz cuadrada de 7 entre 2 por la tangente del ángulo. Y 1 medio menos 1 cuarto me queda 1 medio menos 8 medios, me queda menos 7 medios. Entonces me queda menos 7 medios. Diferencial, por supuesto, del ángulo. Esto es igual, nos queda 2x más la integral de ¿quién? Bueno, pues aquí nos quedaría, si nosotros simplificamos esta fracción, raíz de 7 por 4 entre 2 por 7, puedo simplificarlo, me va a quedar fracción y aquí me va a quedar 2 raíz cuadrada de 7 entre, y aquí me va a quedar 7, ¿sale? Justo porque estoy aplicando la regla del sándwich. Y bueno, aquí me va a quedar como sería raíz cuadrada de 7 entre 2 por la tangente de ¿quién? Del ángulo, menos 7 medios, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso me quedaría diferencial del ángulo y aquí yo puedo distribuir, pero déjenme hacerlo en la siguiente. Y esto me va a quedar 2x más, hago la primera integral. ¿Integral de quién? Raíz de 7 por raíz de 7, eso me queda 7 entre 7, me queda 1, 2 entre 2 me queda 1 y aquí me queda la tangente del ángulo
diferencial de ese ángulo. Reitero, aquí estoy multiplicando esta constante por la constante que tengo acá. Menos, me va a quedar, menos la integral de ¿quién? El 7 se simplifica con el 7, el 2 con el 2, entonces nada más me va a quedar la raíz cuadrada de 7, diferencial del ángulo, ¿sale? Y bueno, esta integral me queda como 2x más, y recordemos que la integral de la tangente es el logaritmo natural de valor absoluto de la secante del ángulo, ¿sale? Y aquí me quedaría menos la raíz cuadrada de 7 por, me quedaría el ángulo, ¿sale? Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esto ya es más sencillo de manejar, pero tenemos que regresar a nuestro cambio de variable original que correspondía a la x. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a construir primero nuestro respectivo triángulo. Entonces, bueno, déjenme dibujarlo. Ok, perfecto, aquí lo tenemos. Y bueno, ojo acá porque nosotros podemos aquí, esta expresión, x menos un medio, entre, y aquí nos quedaría raíz de 7 sobre 2. Y esto es la tangente. Recordemos que esto es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y bueno, en este caso, bueno, fíjense bien, voy a calcular primero el ángulo. Déjenme primero, voy a poner aquí el ángulo. Aquí está. Déjenme llevarlo un poquito más arriba por la situación del espacio del cateto adyacente. Ahora, el cateto opuesto va a ser x menos un medio, entonces déjenme aquí ponerle x menos un medio. Y bueno, en este caso, esto nos quedaría aquí. Y reitero, voy a cambiarlo de color. La otra expresión me quedaría raíz de 7 sobre 2. Entonces me queda fracción. Y aquí me quedaría raíz de 7 sobre 2. Ahí está. Y finalmente nos quedaría como la raíz cuadrada de x menos un medio al cuadrado más, me quedaría más 7 cuartos. Ahí está nuestra hipotenusa. ¿Vale? Muy bien, déjenme, voy a ponerla de otro color, ¿sale? Y ahora fíjense bien, en este caso también puedo yo despejar al ángulo. En el ángulo, pero primero voy a utilizar la regla del sándwich y me va a quedar aquí. Claro, lo voy a hacer y si queda alguna duda me dicen. El ángulo es igual a la tangente elevado a la menos 1 de ¿quién? Bueno, aquí me va a quedar, si multiplico el 2, me va a quedar aquí arriba 2x menos 1 entre la raíz cuadrada de 7. Muy bien, entonces ya tenemos esta expresión. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda igual a 2x más el logaritmo natural de valor absoluto de la secante. Recordemos que la secante es hipotenusa, que sería esta expresión, hipotenusa, entre cateto adyacente, que sería esta expresión. Y bueno, aquí nos quedaría como menos la raíz cuadrada de 7 por el ángulo, pero el ángulo es tangente elevado a la menos 1 de esta expresión. Híjoles, a ver, era separado. Ahí está. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿Alguna duda, muchachos?
Reitero, con toda confianza pregunten, ¿eh? De mi parte no hay dudas, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, y en este caso nada más lo que tendríamos que hacer sería simplificar lo que tenemos en la expresión del logaritmo. Para ello, déjenme, voy a quitar ya todo lo demás. Reitero, no he terminado mi integral porque inclusive todavía me falta regresar a el cambio de variable. Bueno, no tanto el cambio de variable, sino a la integral original. Ok, no me deja borrarlo, pero espérenme. Ok. A ver, un momento, déjeme ponerlo, lo voy a duplicar y déjeme ponerlo aquí en color rojo, me va a quedar 2x más, y bueno, tengo esta expresión, logaritmo, ajá, y aquí me quedaría menos, ahí está, ok. Bueno, y en este caso, como les decía, únicamente lo que nosotros podemos hacer es este 2 lo llevamos acá, aquí me va a quedar 2 y aquí me sigue quedando la raíz cuadrada de 7, para que se haga una expresión un poquito más fácil de ver, aunque el ver es como un poquito relativo. Bueno, y si recordamos, nuestra integral de dónde provenía era justamente de esta integral. Ujú. Y bueno, aquí nada más lo que tenemos que hacer es colocar corchetes y vamos a escribir el resultado que nos había generado. Ujú. De tal manera que esto nos va a quedar de la siguiente forma. Ya vamos a tener que nuestra integral va a ser esta expresión, va a ser aquí menos 2x, ajá, menos, porque ese menos afecta a todo, y aquí déjenme copiar esta expresión, ujú, y aquí me quedaría menos por menos, me quedaría más, ¿sale? Y bueno, en este sentido, esto nos quedaría de esta forma. Y ya tendríamos la solución, solamente nos faltaría agregar más la constante de integración. No es tan difícil este tipo de integrales, únicamente nosotros tenemos que ser muy hábiles a fin de poder resolver cualquier tipo de integral, ¿sale? Bien, hasta aquí espero y no tengamos ninguna duda. Anótenlo por favor para que podamos dar una introducción a las integrales impropias. ¿Sale? Bien, los dejo anotar y ahorita continuamos.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ujú. Ok, muchachos, muy bien. Entonces, ya tenemos esta expresión y les decía, hasta aquí vamos a dar por finalizado el método de fracciones parciales. Yo sé que no ocupamos fracciones parciales en la última integral, pero sí nos da la pauta para decir, bueno, si no me sirven las fracciones parciales, tengo el plan B, que sería la sustitución trigonométrica. Inclusive ya vieron que podemos ocupar todos los métodos de integración que ya vimos, ¿vale? Muy bien. Continuamos entonces y para ello, fíjense bien, vamos a dar por iniciado las integrales impropias. Entonces, déjenme definirlas. Déjenme aquí borrar esto y ahorita les explico el por qué estoy haciendo esto. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, en términos de las integrales definidas, cumplen con las siguientes condiciones. Son intervalos finitos, es decir, que vamos, por ejemplo, la integral de 4 a 7, de 5 a 10, de -3 a 4, y bueno, ahí ponemos nuestro integrando. Y en el inciso B, el integrando es continuo en el intervalo de definición. ¿A qué me refiero con esto de que es continuo? Bueno, a que todas nuestras funciones están definidas, por ejemplo, para 3, para 2 o para 5, para -5, dependiendo del número que sea. Nunca nos hemos enfrentado que al sustituir nos quede una contradicción o que nos genere, es que no podemos dividir entre 0, ¿sale? Entonces, eso es algo que nosotros hemos visto hasta ahorita, que no enfrentamos esos dos problemas, pero nada impide en que puedan suceder. Entonces, aquí estoy diciendo, cuando no se cumplen algunas de estas dos condiciones, tenemos una integral impropia. ¿Y formalmente qué es una integral impropia? Bueno, si nos fijamos en este primer caso, es cuando no tenemos intervalos finitos, es decir, tenemos aquí un intervalo infinito, ¿vale? O bien, si pensamos en esta función 3 entre x menos 2, entonces su dominio sería desde menos infinito hasta 2, unión desde 2 al infinito, es decir, en 2 no está definida. Pero ojo, la continuidad del intervalo no se da en los extremos, es decir, aquí tenemos esta integral desde 2 hasta 3 y aquí no está definido para x igual a 2. Entonces aquí tenemos este problema en x igual a 2. Y en la otra integral, aquí tenemos que va desde -1 hasta 2. Ahora es el extremo derecho o el límite superior donde nosotros tenemos el problema, ¿sale? Ahora, desde el punto de vista geométrico, voy a dejar de presentar y voy a hacer la gráfica de esa función. Ahorita los dejo anotar, no se preocupen. A ver, déjenme ir a GeoGebra, que es nuestro paquete computacional, para ver el contexto geométrico. Entonces, recuerden que nuestra función f de x era igual a 3 entre x menos 2. Aquí está nuestra función. Por ejemplo, pensemos en un intervalo donde no esté ese contexto, es decir, donde el 2 queda dentro de, y vean cómo no va a pasar nada. Si nosotros colocamos integral, y déjenme poner aquí la función f de x, el extremo inferior pensemos que sea -3 y que termine en 4, por ejemplo. Entonces, nos genera, ¿qué dice aquí? Espérenme, fue mal elegido. Desde 0 hasta 4. Noten cómo, en este sentido, nosotros tenemos en 2, donde está nuestra discontinuidad, por decirlo así, nosotros tenemos que aquí está una línea, ¿sale? Que es la que divide. Y me queda que es 0 porque esta línea actúa como cierta simetría. Aclaro, esta función puede ser par o impar. Bueno, si sustituimos en menos x, nos queda menos x menos 2. Pero si factorizamos, me queda x más 2. No es par ni impar. Pero en donde no está definida, que sería en el 2, en el valor para x igual a 2, aquí sí tenemos el problema porque, bueno, pues aquí lo está generando como una línea vertical, pero al final sí nos da un resultado. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente esta línea actúa como la simetría de esta función, es decir, lo que está arriba es lo que está abajo. Esa línea en particular,
ustedes lo llamaron en cálculo diferencial asíntota. Eso quiere decir que es una recta que se va acercando a la función, pero nunca la llega a tocar. Eso es una asíntota. Ahora, ¿qué sucede si nosotros de pronto tenemos, vamos a calcular la integral definida? ¿De quién? De la función f de x, y aquí nosotros tenemos de pronto nuestro extremo izquierdo era desde 2 hasta 3, que era la primera integral que había colocado en la diapositiva. Vean cómo no me puede calcular el área. ¿Por qué? Porque en este caso el extremo izquierdo es el que no está definido. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra función, déjenme ponerlo aquí en un texto, ok, déjenme ponerlo, display style, track, era 2 entre x menos 3. Entonces, híjole, me falta poner f de x. Ok, un momento. Ok, f de x es igual, y ya me queda de esta forma. Déjenme hacerlo en un tamaño mediano para que podamos identificarlo, ¿sale? Entonces, ojo aquí porque esta expresión es esta gráfica, y es claro aquí que, ¿ahora qué es? Esperen, a ver, tenemos fallas técnicas. Ok, aquí era 2 y aquí era 3. Ok, ahora sí ya. Nos libramos de las fallas técnicas. Entonces, les decía, en este caso, para el extremo izquierdo, que es el límite inferior, que sería aquí el 2, si sustituimos aquí el 2, 2 menos 2 nos quedaría 3 sobre 0. Por eso es que esta área no se puede calcular. ¿Por qué? Porque estamos en uno de los extremos, es donde está la discontinuidad. Y ocurre lo mismo en la otra integral, déjenme acordarme cuál era desde menos 1 hasta 2. Sucede lo mismo, muchachos, si nosotros colocamos, por ejemplo, integral de quién. Bueno, sería de la función f de x, ¿sale? Sería desde menos 1 hasta 2. Y noten cómo tampoco se puede calcular. ¿Por qué no se puede calcular? Bueno, porque finalmente no está definido para x igual a 2. Ahí es donde nos enfrentamos al hecho de que o es infinito, claro, o bien en el segundo de ellos, alguno de los extremos no es hasta cierto punto continuo. Entonces, como no es continuo, porque ahí se hace cero nuestro denominador, y como no está definida la división entre cero, pues es claro entonces que aquí tenemos un problema. Y entonces nuestro objetivo en las integrales impropias es darle solución a ese problema mediante los límites, porque si ustedes recuerdan cuando vieron en cálculo diferencial límites, los límites no eran otra cosa más que la aproximación de cierto valor en una función. ¿Estamos de acuerdo? Reitero, no es, o sea, cuando ustedes resolvían los límites y les salía 5 menos 2, un cuarto menos un medio, eso era un resultado aproximado. No es como tal el resultado del límite, es un acercamiento, porque finalmente un límite es una aproximación hasta cierto valor, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? El por qué no se puede calcular el área bajo la curva si lo pensamos contextualizado a nuestra integral definida. ¿Si es claro o ya nos confundimos? Ustedes díganme, muchachos, con toda confianza, ¿eh? Ok, perfecto. Reitero, cualquier duda que tengan, háganmela saber. Déjenme entonces, voy aquí a copiar, voy a tomar una captura de cómo no se pudo calcular nuestras respectivas integrales. ¿Por qué? Porque en los extremos, es decir, tanto en el extremo izquierdo, derecho o límite inferior o superior, no fue posible el encontrar un valor que no es continuo en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? No importa que el intervalo caiga dentro y que no esté continuo. Finalmente, como vieron en el primer caso, se hace esa
que es la que no toca, y el área vuelve a continuar después de 2. Pero no importa. Pero lo que sí importa es que sí está en los extremos. Ujú. Ok, entonces déjenme aquí. Voy a colocarlos, a ver, un poquito pequeñito. Ahí está. Ujú. Entonces, allí tenemos el problema con nuestra respectiva función, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está definido. Ahora, estas integrales, bueno, entiendo que estas sean fáciles de entender qué es lo que significan con respecto a la contextualización, es decir, con respecto a la parte geométrica, y podemos entender por qué no se puede, justo porque no es continuo, entonces el área no puede estar definida. Pero ¿qué pasa en el caso cuando tenemos una integral donde alguno de los límites de integración tenemos nosotros un infinito? Ese sería el problema central. Ahora, claro, ustedes se preguntarían, ¿y eso tiene sentido en la vida? Claro está, sí tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, para la parte matemática, una integral que va al infinito, ¿sale? Se le llama una transformada de Laplace o una transformada de Fourier, que eso es lo que ustedes van a ver más adelante, y más aún aquellos que están en modelación matemática, va a ser como el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos que tratar de ver cómo aproximamos ciertas integrales. ¿Vale? Inclusive esa integral que va desde 0 a infinito se le conoce como la transformada de Laplace, y su generalización de menos infinito a infinito le llamamos la transformada de Fourier. Entonces, aquí algo importante a mencionar es, bueno, ya sabemos que es transformada de Laplace, ya sabemos que es transformada de Fourier, si es que de pronto nosotros cambiamos o adaptamos hasta cierto punto los límites de integración. Pero eso realmente, ¿en qué tiene sentido en nuestra cotidianidad? Bueno, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el supermercado, siempre se escribe, por ejemplo, en los jabones, en el cloro, en los desinfectantes, se coloca que elimina el 99.9% de las bacterias. Entonces, fíjense bien, ¿por qué no eliminaría el 100% de las bacterias? Bueno, porque la cantidad que necesitaríamos de pronto tendría que ser infinita, ¿sale? No podemos erradicar todas las bacterias, porque inclusive en el contexto biológico, algunas bacterias son benéficas para nosotros. Ustedes dirían, ¿cómo que es benéfica para nosotros? Pero yo, o sea, yo no recurro a eso. Sí, porque al final nos sirve para generar ciertos anticuerpos, para que nuestro cuerpo se pueda defender justo de algún tipo de enfermedad. Por ello, si ustedes se dan cuenta, si vamos a la cuestión del COVID, como es un virus que apenas es conocido, nuestro cuerpo no está acostumbrado a atacarlo como si fuese una gripe. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, aclaro, la gente hace muchísimos años tendía a morir por una simple gripe. Hoy en día, en el 2021, sabemos que hasta existen ya medicamentos que te ayudan a que si estás empezando con la gripe, te ayuden a calmarlos. O si estamos durante la gripe, te ayuda también a que la controles en ese momento o bien finalice. Y al final también para prevenirla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy en día ya existen medicamentos, la medicina está más avanzada y nos ayuda a tener controlada esa parte de la gripe, pero el COVID no se pudo controlar. ¿Por qué? Porque el virus es diferente, desde la información genética hasta la estructura molecular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto, por ello es que no lo pudimos erradicar y por consiguiente tuvimos que encerrarnos. Ahora, regresando a por qué, bueno, aclaro, otro ejemplo donde ustedes sí tienden a consumir bacterias o bien hasta cierto punto, llamados no bacterias malignas, sino benéficas, es cuando ustedes se toman un Yakult. Yo sí creo que aquí, al menos alguna vez en la vida, a los que estamos aquí nos hemos tomado un Yakult. Y los Yakult evidentemente tienen ciertas bacterias que son benéficas para generar anticuerpos, aunado a lo delicioso que está, por supuesto, ¿no? Digo, de pronto a quien le gusta o no le gusta, pero estoy casi seguro que en este grupo, una vez en la vida hemos consumido algún Yakult. Entonces, sí estamos expuestos y nuestro cuerpo también necesita de ciertas bacterias para lograr generar ciertas defensas. Entonces,
No eliminaría el 100% porque la cantidad ya sea de jabón, cloro, desinfectante, gel, necesitaríamos una cantidad infinita, lo cual eso en el contexto aplicativo no es posible. Imagínense hablar de una cantidad infinita de jabón para lavar la ropa, pues no sería como, imagínense cuántas veces le tenemos que arrojar el puño de jabón para que logre lavarse, o bien ya aquellos que tienen lavadora, pues cuánto necesitaría para realmente limpiar la ropa. La ropa no queda limpia completamente. A nivel, bueno, visual, nosotros ya no vemos más bacterias, pero sí tiende a quedar un poco para generar, justamente como les digo, anticuerpos. Inclusive, desde el momento en que nos cambiamos y salimos a la superficie, ya está impregnándose con ciertas bacterias. Por esa razón, les decía, el decir 99.9 no es nada más porque lo hayan puesto por mercadotecnia o publicidad, sino porque no puede eliminar el 100%. ¿Dónde se contextualizaría nuestra integral? Bueno, en que el 100% de las bacterias sería tanto como decir que tenemos un área infinita. Tenemos mucho, mucho, mucho producto. ¿Estamos de acuerdo? Más aún, a ustedes que ya se vacunaron, vieron que las vacunas tienen un cierto grado de efectividad. No puede tener un 100% de efectividad, inclusive ninguna vacuna, aunque digan eso en las noticias, no es posible. ¿Por qué? Porque si no, eso nos diría que nosotros ya aprendimos a reconocer todas, o nuestro cuerpo ya reconoce todas las variantes del COVID. Ujú. Es decir, ya sabemos que existen variantes, por ejemplo, la variante Delta, entre otro tipo, pero aclaro, dentro de esa variante afecta a cada cuerpo de distinta manera. Por eso es que se mencionó cuando empezó todo esto de la pandemia que había gente que se infectaba, pero también estaban los asintomáticos, que finalmente son aquellas personas que pueden tener el virus, pero ni ellas mismas se dan cuenta justo por cómo actúa nuestro cuerpo. Por eso es que no se puede crear como una vacuna al 100% de efectividad, porque pensemos, vamos a suponer, Guadalupe una gripe, ¿cómo la puede lidiar? Ah, bueno, pues ella con jugo de naranja o bien con ciertos medicamentos ya se siente mejor y no le pasa más. Pero de pronto, ¿qué tal que Daniel, si se toma jugo de naranja, de pronto no es tan benéfico y entonces se le genera más, es decir, tiene más dolor de garganta, ¿sí me explico? Entonces, hasta cierto punto, dado a esas circunstancias, por eso es que no es posible dar con la vacuna certera, por eso es que seguimos encerrados, por eso es que continúa la pandemia, justo porque hay ciertas variantes. Y bueno, en estadística, que aclaro, una de las cosas de cálculo integral es que no solamente sirve para situaciones de modelado, también sirve para ver la parte estadística. Inclusive, si ya la llevaron o si no, van a ver ustedes que en las variables aleatorias continuas se ocupa una integral que va al infinito, ¿sale? Justo porque tenemos que ver cómo damos un acotamiento para dar un resultado. Es tanto como decir que si nosotros tomamos una población de 1,000 personas que fueron infectadas por COVID, no podemos tampoco asegurar nada, porque quizás la persona número 1,001 tiene la cura y yo no la considero en mi tamaño de población. Bueno, población entre comillas, porque sería en sí una muestra. Ya si hablamos desde los conceptos más sofisticados que se refieren a la estadística. Entonces, por esa razón, y aclaro, aquí viene relacionado lo que estamos haciendo con las integrales impropias, por eso es que no ha podido terminar la pandemia. Podemos ver como cierta normalidad. No estoy diciendo que las autoridades nos están engañando con el semáforo. A lo que voy es que podemos reincidir porque no hay una efectividad. Inclusive las vacunas, sea la que les haya tocado, pierden cierta efectividad al pasar de los meses. ¿Justo por qué? Porque no se puede hacer eso, dado que no se consideran todos los parámetros suficientes. Hasta aquí, que bueno, ya hablamos del COVID, pero bueno, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a cómo es que realmente sí están impactadas las integrales impropias dentro de nuestra cotidianidad? Ok, perfecto. Entonces, yo espero que esta parte sea motivante.
justo para entender dónde estamos ocupando las integrales impropias. Bueno, fíjense bien, vamos a comenzar con el caso, aclaro, cuando tenemos aquí la parte de infinito, se le conoce como intervalos no acotados. Acotado significa que yo pueda tener un inicio y un final. En este caso, por ejemplo, para esta integral, inicia en 2 y termina en 3. Eso se refiere a que sea una integral acotada. Pero vamos a iniciar con el estudio de las integrales no acotadas, es decir, donde lleva ya sea arriba o abajo un límite, ¿sale? Entonces, déjenme aquí duplicar diapositiva y vamos a poner como título integrales impropias, caso no acotado. Muy bien, el caso no acotado se refiere que lleve infinito ya sea abajo, ya sea arriba, pero ¿qué creen? Que también se puede con ambos límites de integración infinitos, ¿vale? Déjenme colocar una ficha para explicarles qué significa. Muy bien. Claro, esta ficha la he tomado del libro que nosotros, bueno, que yo les subí en Classroom, que es el libro de SIL de cálculo con geometría analítica, así se llama. Muy bien, muchachos, fíjense bien lo que nos dice esta definición. Dice, si f es continua sobre a, infinito, ¿sale? Entonces, la integral desde a hasta infinito se define como el límite cuando b tiende al infinito de ¿quién? De la integral de a hasta b de f de x. Dice, si f es continua sobre menos infinito, b, entonces tenemos ahora cuando el extremo izquierdo es infinito, pero es menos infinito, entonces esto sería el límite cuando a tiende a menos infinito de ¿quién? De la integral de a hasta b de f de x. Y bueno, dice, si f es continua sobre menos infinito a infinito, entonces la integral de menos infinito a infinito se puede resolver particionando nuestro intervalo. Aquí se elige un valor cero. Sin embargo, ese valor cero, déjenme ver si lo puedo hacer más grandecito. Ese valor cero, perdón, ese valor C, generalmente, y eso es el truco que yo les voy a dar, se cambia aquí por cero para que si tenemos algo que sustituir en cero sea más sencillo. Dice, cuando los límites 1 y 2 existen, se dice que las integrales convergen. Convergen, y aclaro, este concepto sí, no los tenemos que, sí lo tenemos que memorizar, por decirlo así. El decir que converge quiere decir que tiene un valor, ¿sale? Si el límite no existe, se dice que las integrales divergen, es decir, cuando no tiene un valor o nos dan infinito. En 3, la integral de menos infinito a infinito f de x converge en el supuesto de que ambas, es decir, cuando particionamos nuestro intervalo, converge en el supuesto de que ambas, esta integral de menos infinito hasta c y de c hasta el infinito, convergen. Si cualquiera de estas dos integrales diverge, entonces toda la integral impropia diverge, ¿sale? Entonces aquí necesitamos que cumplan en el último caso las dos, es decir, las dos convergen o las dos divergen. Si una converge y la otra diverge, en sí todo diverge, porque una que falle, ya falló todo, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto al caso no acotado? ¿No? Ok, anoten por favor los casos. Voy a darles un minuto para que puedan anotar los 3 casos y ahorita continuamos para hacer un ejercicio y que veamos qué es realmente lo que está pasando. ¿Vale? Están anotando.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a resolver este tipo de integrales, es decir, vamos a empezar con estas donde el intervalo no es acotado, ¿sale? Ya sea que pueda ser el límite de integración, el límite izquierdo, ¿sale? O el inferior, podemos tener que sea infinito o bien el límite superior sea infinito o ambos, ¿sale? Ok, a ver, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva. Ujú. Y déjenme traer una integral. Fíjense bien, por ejemplo, déjenme poner aquí la integral. Mi ejemplo es la integral desde 2 hasta infinito. De 2 hasta infinito. ¿De quién? Me quedaría de, bueno, estoy aquí copiando mi integral de 1 sobre x al cubo. 1 sobre x al cubo. Bueno, fíjense bien, por definición, esto me va a quedar igual. Recordemos que tenemos que tomar un límite. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme aquí tomar el límite. Cuando b tiende, déjenme poner aquí la flecha, tiende al infinito. Ok, déjenme hacerlo un poquito más grandecito. Ok, b tiende al infinito. ¿De quién? Vamos a tener una integral definida desde 2 hasta b. ¿Sale? Así lo colocamos en lugar de ponerle el infinito. ¿De quién? De 1 entre x elevado al cubo diferencial de x. Recordemos que esto va a ser igual. Nos va a quedar, déjenme, voy a poner aquí límite. ¿De quién? Bueno, pues esta expresión me va a quedar como, déjenme ponerle fracción, y aquí vamos a tener x elevado a la menos 3 más 1. Si utilizamos la regla del exponente negativo y posteriormente la potencia, y aquí me va a quedar, sería menos 3 más 1. Entonces resuelvo primero esta integral. Y esto es igual. Ok, no me convenció esta forma. A ver, déjenme primero, voy a resolver la integral. Déjenme tantito, porque no me ha convencido esta forma. Okay. Ahorita sustituyo en el límite. Bien. A ver, aquí tenemos desde 2 hasta b. Y esto me va a quedar como x elevado a la menos 3. Ahora sí ya me convence. Esto es fracción y me va a quedar x elevado a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. Esto es igual, nos va a quedar fracción y nos va a quedar x elevado a la menos 2 entre menos 2. Aquí me va a quedar igual, vamos a tener fracción y vamos a tener otra fracción que sería 1 entre x elevado al cuadrado. Y aquí sería menos 2 entre 1. De tal manera que esto me queda menos, bueno, es igual a menos 1 entre 2x elevado al cuadrado. Y tendríamos nosotros esa expresión. Ahora, ojo aquí porque tenemos que sustituirlo en b y en 2, ¿vale? Entonces, fíjense bien cómo lo voy a sustituir. Vamos a tener en la sustitución, y claro, al final voy a aplicar el límite. Tendremos nosotros lo siguiente. Ok, tendríamos nosotros, en este caso, si sustituimos, nos va a quedar corchete y el primero me queda menos 1 entre 2, nos quedaría aquí b al cuadrado, menos, y aquí me quedaría corchete menos 1 entre, me quedaría 2 por 2 al cuadrado. Y bueno, esto me quedaría igual a menos 1 entre
2b elevado al cuadrado, menos por menos me queda más, me queda me quedaría 2 al cuadrado por 2, me queda 2 por 2 son 4 por 2, me quedaría 8, ¿vale? Y bueno, no se nos olvide que esto lo tenemos que llevar al infinito. Entonces, fíjense bien, es decir, tenemos que calcular el siguiente límite. Ok, fíjense bien, nos quedaría límite cuando b tiende al infinito, ¿de quién? Bueno, pues aquí nos quedaría, déjenme poner paréntesis, menos 1 entre 2b al cuadrado, más 1/8, ¿sale? Recordemos que por las propiedades de los límites, esto es igual al límite de esta expresión que me quedaría menos 1 entre 2b elevado al cuadrado, y aquí me quedaría más el límite de 1/8. Muy bien, y bueno, fíjense bien, en el primer caso yo voy a tener que, como tenemos una fracción, voy a dividir todo entre la letra de mayor exponente, que sería b cuadrado. Y bueno, recordemos que para hacer eso, nosotros tendríamos aquí menos, bueno, tendríamos aquí menos, y aquí era 1 sobre b al cuadrado, y aquí me quedaría 2 b al cuadrado, todo eso entre b al cuadrado. Recordemos que así hacíamos cuando veíamos los límites al infinito. Y bueno, recordemos que el límite de una constante nada más va a ser la constante. Y bueno, recordemos que aquí estas expresiones, las que teníamos 1 sobre b cuadrado, cuando no eran iguales, se tendría a ser 0. Entonces aquí me va a quedar menos fracción, aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar 2 solamente, porque los que eran iguales solamente me quedaba 1 multiplicado si había un número adelante. Y aquí me quedaría más 1/8. Y bueno, esto es igual, 0 entre 2 es 0 y me queda 1/8. Dado que me quedó un valor, eso quiere decir que nuestra integral converge. ¿A dónde converge? Converge a 1/8, ¿sale? Entonces aquí nosotros podemos indicar que la integral, vamos a ponerlo aquí, déjenme copiar este cuadro de texto, y nosotros podemos decir que la integral, déjenme ponerlo en otra tonalidad, podemos decir que la integral converge, ¿vale? Aclaro, aquí estamos utilizando el hecho de límites al infinito, que aclaro, no es nuevo porque nosotros también lo revisamos cuando teníamos las sumas de Riemann, ¿sale? Y también yo hice un recordatorio de cómo teníamos que proceder en el momento en que nosotros calculábamos expresiones racionales con respecto a límites al infinito. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de esta integral que converge? ¿Alguna pregunta? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Reitero, únicamente nosotros tenemos que fijarnos bien, uno, cómo hacemos la integral, que claro, eso no debe de ser nuevo porque ya tenemos todos los límites de integración, ¿sale? Ver todos los métodos de integración. Desde sustitución U, desde cambio de variable avanzado, el cómo se establecían funciones trigonométricas también. Si ustedes recuerdan, aprendimos a integrar seno a la quinta, descomponiéndolo mediante identidades, utilizando algún truco, ¿sí me explico? Sustitución trigonométrica, fracciones parciales, integración por partes. Entonces, aquí las posibilidades son infinitas para resolver estas integrales. Reitero, ahorita lo estoy haciendo como integrales inmediatas, justo porque necesitamos entender el concepto de converge o no converge, dado que cuando veamos series, y en particular para criterios de convergencia de una serie, vamos a ocupar uno que se llama el criterio de la integral, ¿sale? Entonces, por eso les decía, estoy haciendo integrales más sencillas porque en sí las series, como son términos sencillos, tenemos que aplicar su respectiva integral impropia. Ahí hay otra definición donde nosotros podemos ocupar las integrales impropias. Muy bien.
Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario para realizar el segundo ejercicio sobre integrales impropias. Ok, muy bien. Continúo entonces. Bueno, fíjense bien en la siguiente expresión. Déjenme aquí, voy a colocar, voy a duplicar a diapositiva y aquí me va a quedar la integral desde menos infinito. Voy a hacer el siguiente caso. Infinito, infinity. Ahí está. Desde menos infinito hasta 4, ¿sale? ¿De quién? Bueno, pues aquí voy a colocar por ejemplo, 2x. Bueno, esto es igual al límite cuando, ojo, aquí pueden ustedes poner la letra que quieran. Yo le pongo A para hacer la similitud con los límites, pero si quieren vamos a ponerle aquí R, por ejemplo, ¿sale? Y aquí nos va a quedar, ojo, acá será desde el límite cuando R tiende a menos infinito. Entonces aquí nos va a quedar R, y aquí nos quedaría 4, ¿de quién? De 2x. Bueno, fíjense bien aquí cómo voy a integrar, porque finalmente la integral de esa expresión sería R y X sería 4. Entonces aquí nos quedaría 2X. Esto es igual, nos quedaría X al cuadrado, ¿sale? Porque sumamos 1 al exponente, sería 2 por X a la 1 más 1 entre 1 más 1. Entonces, en este caso, fíjense bien, vamos a sustituir los límites y me va a quedar, si sustituyo en el valor de 4, me va a quedar aquí, será 4 al cuadrado 4 al cuadrado, menos, y aquí me va a quedar r elevado al cuadrado. De tal manera que esto me queda 4 por 4, me queda 16, menos, y aquí me queda r elevado al cuadrado. Si tomamos el límite cuando r tiende a menos infinito, ¿de quién? De la expresión 16 menos r al cuadrado. Fíjense bien cómo en este caso primero voy a tomar el límite cuando r tiende a menos infinito. ¿De quién? Bueno, pues en este caso nos va a quedar como, sería 16 más, perdón, aquí va a ser menos, el límite cuando r tiende a menos infinito. ¿De quién? De r al cuadrado. Aquí recordemos que el límite de una constante es la misma constante, pero el límite cuando r tiende a menos infinito de r al cuadrado, en este caso nos va a quedar infinito. Y esto, pues evidentemente me sigue quedando infinito. ¿Qué dice? Es igual y me queda, ¿vale? Eso me queda infinito y entonces nosotros podemos afirmar que la integral diverge. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí queda claro cómo colocamos los límites? ¿Sí o no, muchachos? Ustedes díganme. Sí, profe. Ok. Bueno, muchachos, fíjense bien. En este caso, ya tenemos ahora, ustedes no me preguntaron cómo yo supe que el límite cuando r tiende a menos infinito de r al cuadrado, me queda aquí más infinito y no menos infinito. Ojo, este menos proviene de lo que teníamos en la expresión, pero ¿por qué aquí no nos podría haber quedado, por ejemplo, como menos infinito? ¿Sí me explico? ¿Cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo sabemos que
No, no los estoy engañando con respecto a cómo colocamos ese valor. Bueno, la respuesta a esta pregunta, y aclaro, aquí sí debemos de ser muy, muy claros en cómo tenemos que analizarlo, porque habrá algunas funciones que me queden menos infinito. Reitero, ustedes pueden decir, pero pues al final la integral diverge, ¿no? Claro está, pero ¿diverge a dónde? ¿A infinito o a menos infinito? Porque son dos cosas muy distintas a mencionar. Esa es como nuestra interrogante. Ok, de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, va a diverger, pero ¿hacia qué valor? ¿A más infinito o infinito? Bueno, fíjense bien cómo se soluciona este tipo de cosas. Voy a dejar de presentar, y aclaro, esto es importante justo porque en la materia de ecuaciones diferenciales, que es la que continúa posterior a cálculo integral, en conjunto creo que si no mal recuerdo, con algunas carreras necesitan cálculo de varias variables, otros nada más con álgebra lineal y en conjunto con cálculo integral. Pero cuando lleguen a la transformada de Laplace, ustedes se van a preguntar, ¿cómo es que sabemos que queda menos infinito o más infinito? Bueno, fíjense bien, déjenme proyectarles GeoGebra porque necesito comentarles el porqué. Y aclaro, GeoGebra está libre, para poder usarse, ustedes pueden hacerlo, pero fíjense bien si nosotros nos fijamos en y igual a r al cuadrado. Déjenme ver si me lo da así. No, me lo denotó como un... Ok, no, no, ok. Déjenme ponerlo como y es igual a x al cuadrado. Finalmente es una letra. Bueno, y igual a x al cuadrado es es una parábola. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me acerco hasta menos infinito? Es decir, si yo me voy hasta menos infinito, los valores acá negativos, vean qué está sucediendo con la integral. Fíjense bien, me estoy yendo hacia menos infinito. ¿Hacia dónde se tiende a ir la función? Pues se va hacia arriba, es decir, a más infinito. Pero ¿qué hubiese pasado si nosotros tuviéramos el caso de menos x al cuadrado? Bien, si nos vamos a infinito, a menos infinito, ¿sale? Es decir, los valores negativos, esto se está yendo a menos infinito. Ahora, no se queden con la idea de que esto es dependiendo del signo de la función, porque si bien es cierto, depende del signo de la función, fíjense, por ejemplo, qué sucede para una función, por ejemplo, y es igual a x elevado al cubo. Noten cómo voy a quitar esta parte y aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando yo me voy hasta menos infinito, entonces aquí, ¿qué está pasando? Pues la expresión se está yendo también a menos infinito y aquí no tiene ningún signo menos. Entonces, no nos quedemos con la idea de que solamente es con el signo. También, bueno, el signo es importante, pero también el que juega un papel importante es justo cómo nosotros interpretemos o cómo desglosemos dicha expresión. Entonces, ojo con estos detalles que de pronto suelen ser como un poquito confusos, pero reitero, con la gráfica nosotros podemos entender cómo es que está pasando cuando lo llevamos ya sea a menos infinito o a más infinito. Eso depende mucho de la naturaleza de nuestro problema. Hasta aquí queda claro por qué en el límite, cuando r tendía a menos infinito de r al cuadrado, quedó infinito positivo. ¿Sí quedó claro el por qué? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ojo con estos detalles que de pronto, reitero, aquí de pronto no va a ser tan habitual el que hagamos ese tipo de análisis, pero en ecuaciones diferenciales, se los juro, se van a acordar de mí por los métodos de integración, por los tips que les estuve dando para que pudieran solucionar ciertas integrales. ¿Por qué? Porque en el curso de ecuaciones diferenciales, justo todo se basa en integrar. Y muchas veces el fracaso de ese curso es porque no sabemos o no nos acordamos de los métodos de integración. Reitero, si me la dan a mí, estaría súper chévere, ahí nos veríamos, pero si no, bueno, pues a estudiar los métodos de integración que ustedes
ya lo tienen, ya vimos muchos casos, vimos muchas como situaciones de qué pasa si agregamos esto y si ahora tiene esto la integral, ¿sale? Ok, muy bien, voy a dejar de presentar y voy a pasar al último caso donde nosotros tenemos una integral con los límites de integración ambos al infinito, ¿sale? Fíjense bien. Regreso a mi presentación original y les decía, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya tenemos la integral que tenemos aquí. Y ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos una integral con ambos límites de integración no acotados? Entonces, quiere decir que aquí nos va a quedar infinito. Infinito. ¿De quién? Y vamos a colocarle aquí la expresión x al cuadrado, por ejemplo. Bueno, en este caso, esto nos queda, ojo, aquí tendríamos nosotros que dividir nuestra integral en primer lugar. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener la integral de menos infinito hasta cero. Yo les dije, elijan un valor sencillo, el cero. Aclaro, no se pueden todos porque de pronto podemos ver que aquí cuando integramos x al cuadrado, pues nos va a quedar x al cubo sobre 3. Pero si nosotros integramos, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado, el elegir el cero no está dentro de nuestro dominio de la función. Entonces, aclaro, por eso es que yo les puse en la diapositiva hace 3 diapositivas yo les puse que es un valor C. Ese C generalmente, aclaro, se pone el cero, ¿sale? Pero reitero, puede variar con respecto a nuestro integrando. Entonces aquí no importa, porque al final, cuando integremos, sí está definido. Entonces aquí sería x cuadrado diferencial de x más, me queda la integral desde 0 hasta infinito. ¿De quién? De x elevado al cuadrado diferencial de x. Bueno, ¿y esto cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues vamos a resolverlo por partes, pero ya saben, si una diverge, ya todo diverge. No es necesario que hagamos la segunda. Déjenme ponerlo bien en la notación como nosotros estamos acostumbrados. Y sería el límite, y aquí le vamos a poner cuando r tiende, déjenme poner la flecha, r tiende a menos infinito. ¿De quién? Bueno, pues nos va a quedar de la integral desde quién. Sería desde r hasta 0 de, me quedaría x al cuadrado, ¿sale? Más vamos a poner otro límite, entonces sería aquí límite. Vamos a poner otra letra porque finalmente uno es menos infinito y el otro es más infinito. Pensemos que p tiende a infinito. ¿De quién? De la integral, nos quedaría aquí desde 0 hasta p, ¿de quién? De x al cuadrado, y aquí me faltó el de x en la primera integral. Déjenme resolver la primera integral, que es la que va desde r hasta 0, ¿de quién? De x elevado al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar, recuerden, tendríamos nosotros fracción, aquí era x elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1, ¿sale? Bueno, 2 más 1. Ay, 2 más 1. Entonces, esto es x al cubo sobre 3. Y ahora, si nosotros sustituimos en 0, pues me va a quedar, por eso les decía, hay que buscar el parámetro correspondiente. 0 elevado al cubo sobre 3 menos, y aquí nos quedaría fracción, y tendríamos r al cubo sobre 3, y al final esto me queda menos fracción r al cubo sobre 3, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos esta situación y vamos a sustituir solamente el límite cuando r tiende al infinito, ¿de quién? De menos r, bueno, sería aquí fracción, y sería r al cubo sobre 3. Ok, fíjense bien, aquí ¿cuánto me va a quedar? Bueno, pues fíjense bien, aquí nos quedaría, vamos a ver qué sucede, vamos a hacer el análisis de la función. Para ello, reitero,
no es que cada vez que tengamos que analizar, nosotros tengamos que recurrir a GeoGebra. Es claro que en cálculo diferencial ustedes ya habían visto cómo eran ciertas funciones, inclusive las funciones, al menos en esta parte de integrales impropias, son integrales más sencillas, son integrales no como las que ahorita hicimos del logaritmo, ¿no? Que nos quedó toda una expresión del arcotangente, no son así, generalmente son más sencillas. Bueno, fíjense bien, voy a dejar de presentar y vamos a ver qué sucede en menos infinito para esa expresión. Para ello, déjenme aperturar una nueva hoja y aquí vamos a colocar f de x es igual a menos, tenemos aquí fracción y tendremos aquí x elevado al cubo sobre 3. Y ahí está nuestra expresión. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a menos infinito? Es decir, me estoy alejando hacia la izquierda. Noten cómo, si me voy a menos infinito, vean aquí cómo están decreciendo, yo me estoy yendo hacia más infinito, es decir, hacia arriba. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si tenemos alguna duda. ¿No? Ok. Déjenme, voy a copiar la gráfica para que nosotros entendamos. La voy a copiar y la voy a pegar en nuestra presentación para que nosotros entendamos cómo fue este proceso. Déjenme regresar a la presentación original, ¿sale? Y bueno, aquí yo puedo afirmar, aquí está la función, la he puesto mañosamente también en rojo, y bueno, en este sentido, déjenme enviarla al fondo para que yo pueda ver. Y bueno, en este caso, recuerden, aquí si nos vamos alejando, la función tiende a irse hacia arriba, a más infinito. Por lo tanto, este resultado tenemos que va a ser infinito. Por lo tanto, ya una vez que está dado en forma de infinito, ya no es necesario que hagamos la segunda. ¿Por qué? Porque la integral va a diverger. Es decir, no podemos encontrar un valor en particular. ¿Sale? Ya no importa, aunque la segunda converja, con una que diverja ya todo diverge. Pero si nosotros tenemos que las dos tienen el mismo valor, es decir, las dos convergen, entonces ya la hicimos, porque finalmente esa integral va a converger a cierto valor. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Quedó claro cómo fue el análisis? Reitero, no está tan difícil. Únicamente sí tenemos que recordar los límites al infinito y si no nos acordamos de las gráficas de algunas funciones, pues ir ver cuál era su esbozo asociado y con ello determinar qué sucede cuando se va a menos infinito o a más infinito. Mañana vamos a hacer más ejemplos, pero ya le vamos a agregar, por ejemplo, exponenciales. Y sí me gustaría ver la de las exponenciales porque justo ustedes van a definir la transformada de Laplace mediante una función exponencial. Reitero, quizás nos estamos adelantando, pero sí quiero que al menos ustedes digan, ah, sí me acuerdo que lo vi en cálculo integral. ¿Sale? Muy bien. Bueno, si no tienen más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana para seguir aprendiendo más sobre integrales impropias. Les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta profesor. mañana, Hasta profesor. mañana. Profesor. Hasta luego. Bonito día.